Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer a Presid por la invitación y la posibilidad de estar acá con ustedes. Es un verdadero gusto. Y bueno, como ustedes ven en el nombre de la presentación, vamos a hablar de lo que es... Sobre todo vamos a abocarnos a tratar aspectos que tienen que ver con el manejo de gramíneas. Obviamente, necesariamente vamos a hablar de herbicida, pero no tanto en sí de principios activos, sino hablar de las características que favorecen o cuáles son las circunstancias que favorecen la actividad de muchos herbicidas que nosotros utilizamos hoy para el manejo de muchas malezas gramíneas. Bueno, en los últimos años nosotros hemos ejercido una fuerte presión de selección sobre los herbicidas, muchas veces de manera consciente y otras veces de manera inconsciente. Acá les muestro una foto que es bastante elocuente de la Experimental Paraná. Y esto, para los que no son de la provincia de Entre Ríos, nosotros por las características de nuestros suelos son muy susceptibles a la erosión. Tenemos que hacer terrazas, que son un mecanismo del cual podemos prevenir o disminuir la erosión de los suelos. Y hay algunas circunstancias en las cuales para cuidar sobre todo la pendiente interna de esas terrazas y mantener la rugosidad, hay que cortar un poco antes con la pulverizadora y necesariamente se termina generando o aplicando una subdosis en esta zona. Y esto es una foto de ryegrass, no vamos a hablar de ryegrass, ya habló Ramón hoy a la mañana, pero lo pongo para que vean cómo un proceso de subdosis es un camino muy importante para la generación de resistencias. Y es uno de los procesos que genera resistencia en ryegrass, quizás uno de los procesos más importantes es la generación de subdosis. Muchas veces sin darnos cuenta podemos estar. Esto es un lote donde hay un ryegrass susceptible, pero ¿qué es lo que pasa acá? Cuando uno repasa hay que usar el doble de la dosis que usa en el campo, no más de 2 litros formulación premium de glifosato para controlarlo, recuerdo que es susceptible, y en estos bordes hay que usar por lo menos el doble para poder controlarlos. Y esto se fue por un proceso que se dio a lo largo de los años y empezamos a tener problemas. Y nosotros muchas veces inconscientemente también podemos seleccionar por proceso de subdosis cuando usamos, por ejemplo, graminicidas con malezas muy desarrolladas pasadas a fines de diciembre, principio de enero, donde la misma dosis por hectárea tiene que diluirse en una mayor biomasa verde. Estamos aplicando subdosis. Vamos a arrancar con dos malezas muy importantes, una muy conocida por ustedes y otra quizás un poco más restringida a lo que es la provincia de Entre Ríos. Las dos especies de Quinocloa, una colona y la otra Cruz Gali. A nivel mundial hay alrededor de 50 especies de Quinocloa, en la Argentina puntualmente hay 6. 4 de ellas y la que tiene importancia como maleza son, la característica más importante de la Quinocloa es que en la lámina no tiene... la hoja no tiene ni lígula ni aurícula, una de las maneras más fáciles de reconocer por lo menos lo que es Equinocloa colona, Equinocloa Cruz Gali, y diferenciarla de otras especies de gramíneas. Es una maleza C4, es una especie, tiene capacidad de producir una gran cantidad de semillas. En el caso de Cruz Gali hay algunos trabajos que reportan hasta 20.000 semillas por planta, otras 48.000 semillas en el caso puntualmente de Equinocloa colona. Puede llegar a completar su ciclo en 45 días, desde que emerge hasta que florece. En Entre Ríos hemos llegado hasta registrar hasta 6 flujos de emergencia. Cada uno de ellos es menor con respecto al anterior, digamos. Podemos llegar a tener flujos hasta fines de enero, fines de febrero, y más en algunos casos si las temperaturas lo permiten. Y también nos empieza a aparecer una maleza que quizás no sea importante para el resto del país, pero sí que está siendo clave para el desarrollo de una resistencia que no es bajo ningún punto de vista deseado, que es la Quinocloa Cruz Gali. La Quinocloa Cruz Gali es una maleza muy que viene en el sector arrocero. Entre Ríos es una provincia que tiene el 36% o el 40% de la producción arrocera, y hace un tiempo atrás se generó una variedad de arroz CL tolerante a 2 imidazonidonas, Imazapic y Imazapyr. Y bueno, lamentablemente el abuso de esta tecnología, empezamos a tener problemas para controlar Equinocloa Cruz Gali con estos herbicidas. Y estamos ya con fuertes sospechas, casi a punto de confirmar la resistencia en esta especie, al menos ALS. Y cabe destacar que también no solamente en los lotes hay Equinocloa Cruz Gali, hay otras especies como por ejemplo también cebollines, también que hay fuerte sospecha o por lo menos está siendo cada vez más difícil en esa zona empezar a controlarlo con imidazonidonas. Esta es la característica, la inflorescencia de esta especie. Estos son los lotes arroceros. Este año hubo algunos lotes en la zona de San Salvador que perdieron hasta casi el 60% de la producción por problemas con esta maleza. Pero lo que más preocupa es que lo empezamos a ver en otros cultivos. Soja, maíz. Recordando que también tenemos otra actividad del hombre
que es la cosechadora, que es una de las principales responsables de la dispersión de malezas resistentes. Es por eso que en zonas de Entre Ríos ya tenemos el sorgo de Alepo resistente a los IFOP en nuestra provincia por cosechadoras que vienen, en este caso, puntualmente de la provincia de Santa Fe. Como le decía, Echinocloa es una planta que puede llegar a completar su ciclo en 45 días. Obviamente las altas, o sea, dependiendo de las temperaturas a las cuales fueron expuestas, va a depender el porte de esa maleza. Si fueron los primeros flujos, va a tener un porte más rastrero, y si fue expuesta a más altas temperaturas, más hacia diciembre, van a tener un porte mayor altura, porte más erecto. Obviamente es una maleza que se adapta con suma facilidad a la humedad. De hecho, crece en los suelos arroceros que están inundados. Y obviamente las altas temperaturas las altas temperaturas lo que inducen es una rápida velocidad de desarrollo, y muchas veces esas altas temperaturas combinados con pulsos muy importantes de lluvia hacen que alcancen velocidad de desarrollo muy importantes, sobre todo en diciembre. Y si esas intensidades de lluvia o los periodos de lluvia se reiteran en el tiempo y no podemos entrar con la pulverizadora, por ejemplo, es la principal causante de que esta maleza se nos escape, porque no es que es resistente a un determinado herbicida en particular, sino que con el gran desarrollo que adquiere se vuelve tolerante a la mayoría de los herbicidas que nosotros estamos utilizando, inclusive a graminicidas que normalmente deberían funcionar muy bien. Y después, en estos momentos también las aplicaciones están expuestas, sobre todo cuando pensamos utilizar un graminicida en diciembre a, como yo les dije, a alta temperatura, pero también a muy baja humedad y a alta radiación. Son todos procesos que van en detrimento de la actividad de los graminicidas postemergentes, tanto FOP como DIM. Ahora vamos a meternos en lo que es Echinocloa colona, que está también siendo un problema muy importante. Estas son fotos de Juan Carlos Papa, de la determinación que él hizo en la provincia de Santa Fe de la resistencia de esta maleza. Fíjense, acá otro ejemplo de un proceso del hombre, que es la cosechadora. Era un campo que estaba limpio, entró una cosechadora contaminada con Echinocloa y trajo semillas con Echinocloa resistente a este lote. También cuando descartamos cualquier proceso o error en el momento de la aplicación y empiezan a darse estos fenómenos de individuos muy bien controlados por el herbicida al lado de otros herbicidas que han soportado o han pasado de largo a la actividad del herbicida, también ya es una indicación o una alerta de un proceso de resistencia en ese lote, ¿no? Fíjense, acá hay un individuo muy bien controlado. Reitero, el caso de Echinocloa colona, 48.000 semillas por planta puede llegar a generar. Y estos son algunos resultados que tuvimos con graminicidas postemergentes. Este es el caso de Aloxifop, Fluacifop, Cletodim. En general, para lo que es malezas anuales, como puede ser el caso de esta maleza, los DIM funcionan un poco mejor que los FOP. Y ahora voy a mostrar eso con postemergente, pero vamos a ver qué resultados venimos teniendo con algunos herbicidas o con herbicidas más bien de acción preemergente. Fíjense que este es un barbecho largo, aplicado el 26 de junio del año pasado. Pero ¿qué es lo que pasó acá? En el año, fíjense la variabilidad de lluvia que hemos tenido en los últimos años en Entre Ríos también. Fíjense que en el 2013, a fines de junio, cuando también hicimos un ensayo similar, se aplicó en junio llovieron 52 milímetros. En el año pasado, la media esperada de 52 milímetros, fíjense, para junio. Y después, en el mes de julio, nos llovieron 56 milímetros, que es bastante anormal para la época. Eso hizo que los herbicidas, este tipo de herbicidas de acción preemergente residual, se incorporaran inmediatamente al suelo. Después, obviamente las bajas temperaturas y todo eso hicieron que se extendiera la residualidad de estos herbicidas, y como las condiciones de precipitaciones sobre todo fueron óptimas para la aparición hacia fines de septiembre de las gramíneas anuales, entre las cuales está la Echinocloa, vimos esto, ¿no? Que, fíjense las fotos del 10 de octubre, fíjense el control que tuvimos puntualmente sobre Echinocloa y otras gramíneas anuales, pero la más importante era Echinocloa, y al lado había otro tratamiento químico que era una mezcla de dos hormonales, pero como no tenía ningún herbicida preemergente graminicida, fíjense, las gramíneas empezaron a emerger. Estamos hablando a principios de octubre. Ahora lo mismo, pero en este caso fue con un PPO, fíjense, que no tiene ningún tipo de acción
residual para gramíneas. Ahí al lado había una mezcla de 2 PPOs, uno de los cuales tenía acción preemergente para gramíneas. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando se usa o no usamos preemergente en soja. Esto es un ejemplo de 15 días antes de la siembra, una soja sembrada el 3 de diciembre y la foto corresponde al 17 de enero. Esto es lo que pasa cuando usamos un preemergente 15 días antes, por ejemplo. También muchas veces es la historia de la frazada corta, ¿no? Si lo usamos muy temprano el preemergente, fíjense que lo tenemos muy buen control sobre gramíneas. Fíjense que acá empiezan a venir las gramíneas. Pero cuando 15 días en el barbecho previo a la siembra del cultivo no usamos un preemergente, nuevamente tenemos problemas con gramíneas. Esto es lo que, digamos, con otros preemergentes también está teniendo en cuenta en este caso las precipitaciones. Fíjense que en este herbicida, en este ensayo hubo 103 milímetros de lluvia acumulado, 40 días de la aplicación del herbicida. En otro ensayo tenemos el mismo herbicida, pero con 185 milímetros de lluvia acumulada. Fíjense cómo su residualidad, su acción de control comienza a decaer, y es normal y lógico que esto suceda, porque si esto no se da, vamos a tener serio problema con el cultivo subsiguiente, ¿no? Por el efecto de residualidad. Y acá tenemos otros herbicidas de acción preemergente. En este caso es un herbicida que es bastante poco soluble en agua, por lo tanto soportó bastante la acción de las intensas lluvias, a pesar de haber llovido 150 y pico de milímetros, ¿no? Y acá en un ejemplo en maíz, fíjense que es en este ensayo que fue el año pasado, si se aplicó los herbicidas preemergentes el 18 de noviembre y el 18 de diciembre se sembró el maíz. Fíjense que acá, a pesar de haber llovido 162 milímetros en un mes, hay algunos preemergentes que tuvieron aún así buen control de gramíneas, hubo otros que fueron menos estables. Todo esto para que tengamos en cuenta los factores que influyen en la actividad de un herbicida, ¿no? Precipitaciones fundamentalmente, pH, concentraciones de materia orgánica, para que vean que no es tan fácil como es aplicar glifosato, el uso de un preemergente, ¿no? Esto con otro herbicida que evidentemente no tuvo tanta estabilidad. En el caso de Cloris, es una maleza que publicamos un trabajo con Juan Carlos Papa y Daniel Tiesco el año pasado, donde en este caso se hicieron también ensayos de control de preemergencia y posemergencia. En el caso puntual de Juan Carlos, en la zona de Monje, hizo un flujo de preemergencia de Cloris virgata. Fíjense que el principal pico se estuvo a mediados de noviembre y hay otro pico no tan intenso como el primero, hacia fines de febrero, principio de marzo. Esto, algo también similar hemos observado en Entre Ríos. Y fíjense como también hay muchos herbicidas que tienen una buena acción de preemergencia o control de preemergencia. Y también en algunas circunstancias hemos probado que herbicidas funcionan bien para su control en posemergencia. Fíjense que Flaccifop, y esto es importante también. En el caso puntual de lo que es Cloris, los DIM no funcionan tan bien como los FOB. Eso es importante que lo recalque. Y en este caso puntual también, de ser posible aplicar, en el caso puntual de esta maleza, aplicar los graminicidas solo, no en mezcla con glifosato. En el caso puntual de esta maleza. Y si lo aplicamos separado, tratar siempre de aplicar primero el graminicida y después el glifosato. En este caso hemos visto que las mezclas con glifosato, la actividad o la acción de control de los graminicidas es menor cuando lo mezclamos con glifosato con respecto a su aplicación como sin mezcla con glifosato. Y es importante que tengamos en cuenta que los graminicidas, tanto los FOB como los DIN, hay circunstancias en las cuales pueden trabajar muy bien y otras veces no. Y eso va a depender, primero, algo tan sencillo como el aceite que yo utilice. Hacer un graminicida FOB o DIM con aceite vegetal, solo aceite de gomado, es lo mismo que hacer esto. Comprar un auto de alta gama, sacar la rueda y poner la rueda de carro, es lo mismo. Los graminicidas, tanto FOB o DIN, se aplican con aceites minerales, aceites vegetales metilados o las mezclas, últimamente lo que hemos probado, las mezclas comerciales de órganos siliconados con órganos silicona también han funcionado bien. Y después otro factor importante a tener en cuenta son la humedad y sobre todo la radiación. Son herbicidas que son sensibles a la acción de la luz y se degradan. Imagínense una aplicación de diciembre, principio de enero, fíjense acá, con una humedad de 11:30 a 12 de la mañana, con 32% de humedad y alta radiación.
y con aceite vegetal, por ejemplo. El camino directo para que estos herbicidas fallen. Los graminicidas FOB o DIN se pueden mezclar con... No se pueden mezclar con 2,4-D, con MSPA, con dicamba. Sí su acción y si la mezcla se puede hacer con los picolímicos, dentro de los cuales está el tordón, el lontrel, el estarane, el tronador, etc. Y esto, agradezco acá que está sentado acá, una foto que me siguió de un ensayo que hizo él, el ingeniero Eduardo Cortés. Fíjense la diferencia que hay entre aloxifob 20 días después de la aplicación con la mezcla de aloxifob con 2,4-D, 20 días después. Por lo menos una caída en el 20% del control. Esto con clethodim. Con ALS, por ahí la recomendación, digamos, sería no mezclarlo ni con sulfonilurea ni con imidazolinonas. Y ya hoy por hoy le diría que tampoco con triazolpirimidinas, porque se ha visto también que cuando estamos hablando de gramíneas resistentes al glifosato, también la mezcla de triazolpirimidinas con graminicidas también va en detrimento de los primeros. Con inhibidores de la PPO, no aconsejaría mezclarlos con los difeniléteres, donde están el fomesafen, el flex, que va a ser mucho más usado ahora por el tema de Amaranthus, también con lactofem. Puntualmente yo no he visto antagonismo con flumetazim. He visto algunos antagonismos con carfentrazone, pero mucho menor con respecto a lo que son los herbicidas hormonales, y tampoco he visto antagonismo con saflufenacil, que es el HIT, otro PPO. Recordar siempre, reitero, el tema de la humedad y la temperatura en el momento de la aplicación, las condiciones ambientales. Y ya para ir terminando, otro factor importante que tiene que ver con la tecnología de aplicación. Es una puntita del iceberg de este tema tan complejo que es la tecnología de aplicación. Muchos de los herbicidas que nosotros utilizamos son los denominados ácidos débiles. ¿Qué significa eso? Esto? Que son ácidos que en agua se disocian parcialmente. Eso está dado por una constante de disociación que se llama pK, que es la que ustedes ven acá. Vamos a tomar el ejemplo de un herbicida que tenga una constante de disociación 5,5. Como es una constante, este número no varía. Y los únicos factores que van a variar son los del numerador y denominador. Fíjense en un concepto de un pH alto de agua. El agua, supongamos que el agua del tanque tiene pH 8. Como esto no varía, para compensar el valor de esta constante, seguramente este herbicida no disociado en forma molecular va a tener que separarse, va a tener que disociarse. Y en esas condiciones, cuando nosotros aplicamos estos herbicidas, fíjense lo que pasaría con la mezcla del tanque, cuando el pH es menor que la constante, el pH del agua en este caso es menor que la constante de disociación, el herbicida está en su forma no disociada. Cuando el pH es mayor que la constante de disociación, el herbicida está en su forma disociada. Fíjense lo que pasaría cuando nosotros agregamos el herbicida en un agua con pH alcalino como 8, que es bastante normal, en unos análisis que hemos hecho en la provincia de Entre Ríos es bastante normal encontrar ese pH en el agua. Y fíjense lo que pasa, primero, que es importante, la forma en que penetra el herbicida a la célula vegetal. Fíjense que afuera tenemos pH 5 en el espacio extracelular, entonces el herbicida cuando está en su forma no disociada tiene mayor lipofilicidad o tiene mayor capacidad de atravesar los lípidos. Recordemos que tenemos una membrana lipídica, citoplasmática, que es una bicapa lipídica. Entonces eso hace que el herbicida penetre con relativa facilidad la célula y adentro, como se encuentra con un pH alcalino, se disocia. Y al pasar eso, pierde esa capacidad de ser soluble en los lípidos y entonces no le queda otra que moverse a través de los plasmodesmos de célula en célula y cargarse principalmente en el floema, que es la principal vía de dispersión que tienen estos herbicidas, los ácidos débiles, dentro de la planta. Pero lo mismo pasa cuando el herbicida tiene que atravesar la cutícula de la planta. Fíjense que en su forma no disociada lo atraviesa con suma facilidad y cuando está disociado tarda mucho más. Todo eso por un pH de agua 8. Estos son algunos de los herbicidas que se ven afectados por el agua dura. Eso hace también que al disociarse también sean afectados por el carbonato de calcio y magnesio que puede tener el agua.
Otro factor importante a tener en el caso puntualmente de maíz, sobre todo, fíjense el tamaño que tiene un maíz sembrado en octubre, un maíz sembrado en noviembre, en diciembre. Fíjense. Y esto es importante para los maíces tardíos sembrados allá en diciembre, que ya en función del flujo de emergencia que tienen las gramíneas, tenemos que estar pensando en algún tratamiento puente allá a fines de octubre, principio de noviembre, para controlar los flujos de emergencia que se me vienen dando a partir de fines de septiembre, octubre. Otra alternativa podría ser también empezar a evaluar los cultivos de cobertura. Y ya para terminar, hay un trabajo de Leguizamón de fines de la década del 90 que hizo con otros colegas de INTA, donde estudió los flujos de emergencia de estas 6 gramíneas que ustedes ven acá. Lo hizo a través, y introdujo algo que, algo que es muy importante, que sobre todo estamos muy familiarizados con los maíces, que son la suma térmica. Ustedes ven en los folletos de maíz la suma térmica A, madurez fisiológica, la suma térmica a floración. Y eso se logra obteniendo la temperatura base, puntualmente en este caso de las malezas, y la diferencia, la suma térmica es la sumatoria de la temperatura media diaria menos la temperatura base. Eso me permite, el conocer esto, me permite conocer para cada zona, y acá voy a mostrar datos que son para la provincia de Entre Ríos y sur de Santa Fe, en qué momento se van a estar dando los diferentes porcentajes de flujo de emergencia de estas gramíneas. Fíjense que para Entre Ríos tenemos que la Digitaria sanguinalis, el 10% de la emergencia se puede estar dando a fines de septiembre, principio de octubre. Para Quiniocroa colona un poco antes. Para Leucina índica también un poco antes. Para sorgo de Alepo también, fines de septiembre. Fíjense que coinciden la mayoría fines de septiembre, principio de octubre. Esto se correlaciona bastante siempre y cuando, si bien se dan las temperaturas, por supuesto, pero fundamentalmente se dan las precipitaciones. Si no se dan las precipitaciones normales para la época, la emergencia se va a atrasar hasta cuando comiencen a aparecer las precipitaciones. Pero es una manera, y fíjense ya al nivel que tenemos que empezar a investigar las malezas para poder utilizar y maximizar la utilización de muchos herbicidas y también empezar a hacer muchos cultivos de cobertura también. Para finalizar, un mensaje de un hombre que sabe mucho de escapes, que dice que las gramíneas no se te escapen porque después no las agarras más. Chapo Guzmán, especialista en escapes. Para terminar, les quiero invitar para el Congreso de ASACIM, que se va a hacer los días 9 y 10 de septiembre en Buenos Aires, así que los esperamos. Durante la jornada de los 3 días de APRESID hay un pequeño stand acá en el cual se sortea una entrada diaria para poder asistir al Congreso. Muchas gracias. Bueno, por favor, las preguntas, levanten la mano, le alcanzamos el micrófono. ¿Alguna pregunta? Mencionaste un PPO con mejor acción graminicida, te pedía que digas cuál es. Sí, en lo que respecta al manejo en maíces tardíos, ¿qué recomendás para hacer una buena rotación de principios de grupos de acción en esa aplicación a fines de septiembre, octubre? ¿Cómo la empalmarías con la de preemergente? Sí, hay que ver de qué situación de emergencia se están dando las gramíneas. Quizás se podría evaluar quemar con algún desecante y ya ese desecante aplicarlo con algún herbicida de acción preemergente. Recién vimos en la charla que se dio a las 2:30 acá, de un colega norteamericano en el cual decía que cuando más hay un trabajo de una universidad de Estados Unidos en el cual se decía que cuando más activos se usen en la mezcla es menor la probabilidad de desarrollo de resistencias y es algo que tenemos que empezar a evaluar y a utilizar cada vez más. Tienen que ser los herbicidas que se utilicen en la mezcla, herbicidas con diferentes mecanismos de acción. Pero una alternativa sería quemar con algún desecante y después usar algún preemergente. Y obviamente el preemergente que se va a usar previo a la siembra que no sea del mismo mecanismo de acción, ¿no? O sea, hacer un
un paraquat, por ejemplo, y después guardarte un acetoclor en preemergencia. Sí, puede ser, sí. Una cloracetamida, hay varias alternativas dependiendo también de qué tipo de híbrido vas a utilizar, si es HCl o no. Gracias. Marcelo, si bien dijiste fines de septiembre los inputs de nacimiento de las gramíneas, ¿a qué temperatura de suelo estamos hablando? Si bien decías sumatorias térmicas y demás. Y son las temperaturas de suelo que podemos encontrar a esa época, que pueden ser de torno de 15 grados o más, dependiendo de la zona también, ¿no? Y el tipo de cobertura que puedas tener. Ajá, no está medido específico así tales temperaturas. No, a ese nivel nosotros todavía no estamos trabajando. Estamos midiendo sí flujos de emergencia con la temperatura que nosotros medimos en la estación meteorológica. Ajá, gracias. Cuando decís preemergente para, no sé si, creo que dijiste para soja en algún momento. Sí. ¿A cuáles te referís? Porque, por ejemplo, el metolacloro no falla seguido en maíz, va 1 litro. Sí, primero, en el caso de las cloroacetamidas, hay que recordar que son un poco más sensibles sobre todo a la acción de las lluvias. O sea, lluvias muy intensas luego de la aplicación hacen que se puedan lixiviar y sacarla de la zona de la franja donde están creciendo las gramíneas. Quizás en el caso particular de metolacloro, la idea mía es empezar a probar dosis más altas también de cloroacetamidas, en el caso puntual de metolacloro. Pero después hay muchas alternativas, como puede ser lo que es el diclosulam, la mezcla comercial de clorimurón con sulfometurón para las hojas STS, también flumioxacin, imidazolinonas, como puede ser también el Ondiut, imazapic, imazapir, imazetapir, clomazone. Son todas alternativas que aparecen, que se pueden utilizar, percutor también, para lo que es iodosulfurón con tiancarbazone para lo que es también para soja. Son varias alternativas. Lo que yo quiero que quede claro es que empecemos a incorporar el uso de preemergente en soja, que muchas veces no lo tenemos incorporado, sobre todo a los costos, y muchas veces hace que tengamos muchos dolores de cabeza, sobre todo cuando las condiciones ambientales en diciembre no nos permiten entrar con la pulverizadora, ¿no? Y te hago otra consultita. También mencionabas había mostrado el cuadro de las precipitaciones y la incorporación de los herbicidas con la lluvia. Sí. ¿Con cuánto tiempo después de una aplicación todavía el herbicida puede ser incorporado por la lluvia y cuándo ya empieza Sí, a acá perder? entran a jugar un montón de factores que pueden ser, primero la temperatura, los niveles de materia orgánica, el pH que tenga el suelo, es mucho más complejo. Lo importante es que posicionar la utilización de estos preemergentes lo más cercano a un pronóstico de lluvia, que una lluvia que tenga entre 20 y 25 milímetros para que los mismos se te incorporen, ¿no? Y la residualidad de ese herbicida comienza a contar a partir de ahí, no al momento de la aplicación. Eso es otro factor importante a tener en cuenta. Y después, digamos, la degradación va a depender de qué tipo de degradación tiene el herbicida, si es biológica, por hidrólisis química, o biológica y química, etc. Marcelo, Sí. ¿has visto algunas diferencias en control entre meto y acetoclor? ¿O diferencias de las condiciones ambientales que afecten más el comportamiento de uno y de otro? No, en general, digamos, yo no he visto grandes diferencias entre uno y otro, y tampoco las condiciones ambientales, digamos. Vuelvo a reiterar, si se dan lluvias muy intensas luego de la aplicación, su eficacia se ve afectada. Yo ahora, Marcelo. El tema de cultivos de cobertura que mencionaste y pasaste alguna foto, ¿cómo jugaría por ahí el tema de qué tipo de cultivo de cobertura, por decirlo alguna gramínea? ¿Son sensibles a la luz, una avena o hasta si uno hace trigo y demás? ¿Cómo te juegan en el tema de la cobertura con otra gramínea para la emergencia de estas gramíneas? Mira, lo que nosotros hemos visto en Entre Ríos es que inclusive aquellos trigos que te dejan, es fundamental la cobertura que te dejan con trigo o avenas que te dejan muy buena cobertura, se reduce sensiblemente la emergencia de gramíneas estivales. Lo importante es la cobertura y la competencia por luz que puedan hacer. Pero siempre y cuando dejen buenas coberturas, el control es interesante. En los suelos de Entre Ríos
Si tuvieras que hacer cualquier herbicida, DIM, cletodin, previo a un maíz, ¿cuál es el tiempo de carencia y de qué depende esa carencia para definir la siembra de maíz? Fundamentalmente estos son herbicidas que por definición no son herbicidas de acción residual, pero no obstante ello son herbicidas que se degradan fundamentalmente por la actividad microbiológica, de degradación biológica, se degradan en condiciones normales muy rápidamente en el suelo, pero puede haber algunas condiciones sobre todo en los cuales se aplica, a veces yo he escuchado que se aplica a la mañana y sembré, por ejemplo, al otro día una gramínea, por ejemplo, un maíz y no ha pasado nada. Pero ahí el riesgo es importante, sobre todo si venimos con condiciones de suelo seco. Porque si aplico este graminicida y inmediatamente siembro y a los pocos días me viene la lluvia, puede ser que por complejo de absorción-desorción ese graminicida se libere y me esté afectando el nacimiento ya sea del maíz o del sorgo. Para evitar eso es aconsejable de esperar. En el caso puntual de Entre Ríos, no menos de 15 días, tanto para FOB como para DIM. No menos de eso. Para una vez aplicado el graminicida para sembrar alguna gramínea. Para trigo quizás un poco más, 20 días, sobre todo por las condiciones en las cuales se siembra el trigo, que es otoño o invierno, que es mucha más baja temperatura y eso hace que estos procesos biológicos se retrasen mucho más. Pero sobre todo las condiciones de gran riesgo es cuando viene seco, se aplica el graminicida y se siembra inmediatamente jugándose una lluvia a los pocos días de la siembra. Ahí hay un alto riesgo de que puedas tener problemas con el graminicida. ¿Alguna otra pregunta? Sobre eso mismo que hablaste recién, ¿cómo influiría una lluvia en ese periodo de 15 o 20 días? ¿Te adelantarías a...? No, en ese caso las lluvias no pasan a jugar tanto porque ya digamos, lo que es la actividad de los microorganismos ya habrían degradado el herbicida, ¿no? Se degradan muy rápidamente, pero sobre todo son esas circunstancias en las cuales se siembra enseguida, inmediatamente después de la aplicación. Cuando vos esperás esos 15, 20 días, ya le diste tiempo a los microorganismos para que degraden el herbicida. ¿Qué tal, Marcelo? Te quería hacer una consulta. En caso de lotes que, por así decirlo, están prendidos fuego, que tenemos rebrotes de clori en nuestro caso, ¿tienes experiencia en doble golpes con graminicida y desecante? Alguna cosa? Yo no de experiencia no he probado, no los he probado. En algunos casos tengo entendido que funcionan bien y siempre usando un graminicida, pero yo puntualmente no los he probado y no tengo experiencia. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a Muchas Marcelo. gracias.